Bien, seguimos adelante en Buen Día Uruguay y vamos a abordar un tema que en los últimos días, en los últimos tiempos, dio que hablar por distintas cuestiones, pero en este caso vamos a tener la mirada y el testimonio de los directos involucrados y protagonistas, ¿no? Estamos hablando de lo que es la aspiración de acceder a la vivienda, derecho humano, ¿no? Imprescindible, y algunas circunstancias que giran en torno a las dificultades que se presentan. Y en este caso vamos a hablar de lo que es la cooperativa de vivienda sindical. Por eso recibimos a Juan del Valle, que es presidente de FECOBIS, y a Laura Ferreira, que es presidenta de la cooperativa Sol y Luna. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Antes de estar al aire en la tanda hablábamos de lo que es la diferencia y por qué hacer la aclaración de en qué difiere, ¿no?, en este caso una vivienda dentro de lo que es el plan sindical. Ahí está. Básicamente el programa de vivienda sindical apuntó sus baterías a los sistemas constructivos no tradicionales, que son de menos costo que los tradicionales, y su construcción permite hacerlo en menos tiempo. Yo te comentaba fuera del aire el hecho de cuando vemos en las noticias eso en el corredor de huracanes en Estados Unidos, cómo la misma casa a los 30 días está levantada con los mismos servicios. En esos casos se hacen con sistemas no tradicionales. Si fuera con los sistemas tradicionales demoraría muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, hay varios países que ya utilizan esto para salir de sus déficits habitacionales, ¿no? Los gobiernos hacen políticas en ese sentido porque son de menores costos y de más rápida construcción, ¿no? Hay varios sistemas, ¿no? Hay muchos sistemas no tradicionales. Son más de 10.000 familias, ¿no?, que están nucleadas en FECOBISI, sí. y armaron una carta dirigida al presidente Tabaré Vázquez porque ustedes tienen determinadas trabas para poder continuar, ¿verdad? Sí. Este programa se instaló ya hace un buen tiempo. Hemos trabajado bajo la normativa vigente del Ministerio de Vivienda para cualquier federación, para cualquier cooperativa de vivienda. La nuestra en particular ha recibido algunas cuestiones que tienen que ver con, creemos nosotros, después de tanto tiempo, con cierto rasgo de intencionalidad directamente hacia el programa de vivienda sindical. ¿Por qué digo esto? Porque se han puesto trabas de todo tipo, por eso nos dirigíamos al señor presidente haciéndole un contexto histórico de cuándo empezó esto, de cómo se arma esto, y también hablamos de la gestión burocrática de este tema. Y lamentablemente pasamos por varias etapas, inclusive al no reconocimiento del programa de vivienda sindical. Nuestras 246 viviendas tienen todas nombres distintos, pero todas tienen una terminación que es PBS, Programa de Vivienda Sindical. En este momento hay 246 cooperativas activas, 129 de ellas ya tienen el préstamo otorgado, y hay aproximadamente unas 36 en plena obra y unas 16 que comienzan la obra en estos días. Por lo cual es uno de los programas en este momento activo más grande que tiene el país. Y si tomamos en cuenta de que la principal problemática que tiene el gobierno tiene que ver con el déficit habitacional, porque es un gobierno donde una de sus dos patas más importantes en cuanto al balance económico era la construcción, ¿está bien? Increíblemente los trabajadores de la construcción no tenían su casa propia. ¿Por qué hablan de intencionalidad? ¿Por qué ¿cuál es la explicación que ustedes encuentran a esas trabas que surgen desde el Ministerio? Por ejemplo, hay un problema que es histórico, hace años que está, todavía no lo hemos podido soslayar y hemos tenido reuniones con el Ministerio, y tiene que ver con que, por ejemplo, dentro del Ministerio hay una circular, a ver, para que puedan entender. Cuando yo armo una casa, la armo sobre una platea. Bien. En los sistemas tradicionales, por ejemplo, FUGAN, yo puedo armar una platea y enseguida empezar a construir la casa. La misma platea, o con menos condiciones técnicas, porque lo que voy a poner arriba es otro tipo de material, ¿está bien?, que es más liviano, al programa de vivienda sindical, de acuerdo a esa circular interna que había, se le exigía que debía construir el 100% de las plateas. Ahora, imagínense, una cooperativa de 50 viviendas, 50 unidades, que tenga que esperar a construir 100 plateas. Uno pasa por una cooperativa que tiene 100 plateas construidas y es como un desierto de cemento, ¿no? Y no se le permita iniciar el armado de las viviendas, es muy complejo desde el punto de vista económico. Y les explico por qué.
Las cooperativas reciben todas sus préstamos a través de los avances de obras que haga cada uno. Eso se transforma en la certificación. Viene el Ministerio y certifica que uno avanzó. Y por ese avance le dan el dinero correspondiente. En las primeras etapas, cuando hay movimiento de tierra y se arman las plateas, la certificación es menor, ¿verdad? Lo que uno recibe es menor. Ahora, cuando uno empieza a armar y a poner cosas y a revestir y a armar la casa, las certificaciones empiezan a ser mayores. Pues bien, la gran mayoría de las cooperativas nuestras tuvieron ese problema, que mientras esperaban armar todas sus plateas para recién después empezar a armar, a construir arriba, y las cooperativas se empiezan a desfinanciar, porque el único presupuesto con el cual cuentan es con el préstamo que les da el Ministerio. Y ellos tienen gastos fijos todos los meses, pagan agua, luz, funcionarios, aportes. Nunca entendimos cuál fue el motivo real de no permitir empezar a armar en tiempo y en forma. Claro, pero ¿cuál es la intención? ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Hay una intención del Ministerio de que no se construyan estas viviendas? O sea, ¿por dónde pasa? Ahí está. Pasa por lo siguiente. Si tú llegas a este país con una vivienda que anda al entorno de los 40, 41 mil dólares, ¿cuáles son los poderes que se tocan? Esta vivienda terminada, el trabajador paga, vamos a dar un ejemplo. En este momento se están alquilando, hay alquileres por 16 mil pesos. Es normal ver, ¿verdad? Sí. En la zona urbana, 16, 17 mil pesos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno accede a este tipo de vivienda, ¿no? Pasa a pagar, no sé, 8, 9 mil pesos de cuota de amortización subvencionada de acuerdo a su situación social. Ahora, ¿qué pasa? En el momento que a mí me dan la llave, yo dejo de pagar ese alquiler, ¿verdad? Y paso a pagar la mitad, o subsidiada la cuota. Bastante, mucho menos que un alquiler. ¿A quién en ese momento estoy dañando? Porque estamos hablando de una cooperativa de 50 personas que en ese día reciben sus viviendas y pasan a pagar la mitad de un alquiler, ¿no? ¿A dónde yo estoy pegando con eso? Sí. Y bueno, a la persona que está alquilando su casa, básicamente a la Cámara Inmobiliaria. Ahora, no queremos decir que la intencionalidad viene de ese lado. No, queremos decir que estamos generando ese problema. Ahora, desde el punto de vista del Ministerio, hemos tenido grandes problemas. Por ejemplo, decía yo hoy, las viviendas dependen de cómo voy certificando y recibiendo la plata. Sí, claro. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo voy en el mes de enero a cobrar mi certificación, de acuerdo a como dice la normativa, y el Ministerio me dice que no me liberan el pago porque el funcionario está de licencia? Claro. ¿Qué pasa con esa cooperativa que tiene el presupuesto ajustado? ¿Está bien? Y depende solamente de esa plata. Y se para todo, se tranca. Está bien, y se nos ha dicho, no, el funcionario está de licencia. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense ustedes, 246 cooperativas activas, ¿no? Solamente 39 o 39 cooperativas en obra, ¿no? Que tienen los gastos fijos. Vayan a cobrar la certificación y les digan, ¿está bien?, que por H o por B no sale la certificación. Hay que entender que esto depende de la única plata que depende de esta cooperativa es de la certificación. Claro. ¿Está bien? Y algunos otros problemas hemos tenido. Por ejemplo, hoy tenemos la compañera que es la única cooperativa, yo creo que en el mundo, que está conformada exclusivamente por trabajadoras domésticas. Claro, vamos a hablar un poquito de Sol y Luna, la cooperativa, ¿no? Antes del cierre. ¿En qué etapa está? Nosotros estamos en la etapa de anteproyecto. Presentamos anteproyecto el 4 de abril por segunda vez. La primera vez fue en diciembre, y bueno, y ahora ya es la segunda vez. No tuvimos la suerte de aprobarlo en diciembre, y bueno, vamos por la segunda instancia. ¿Y cuántas trabajadoras son las? Somos 36. 36. Sí. 36 trabajadoras domésticas que se juntaron para formar esta cooperativa. Es. Hoy en día, ¿tú alquilás? Sí, yo hoy en día alquilo. Obviamente que es lo que hablábamos hoy, ¿no? Esa necesidad de mejorar un poco la condición de vida y esa sensación además de la casa propia, que es el sueño que por el que están peleando. Uh-huh. ¿Qué expectativa tenés? ¿En cuánto tiempo crees que puedas llegar a estar viviendo en tu casa? Y nosotros le calculamos mínimo 2019, 2020, siempre que las etapas sigan su curso, ¿verdad? Porque digo, donde vos no apruebes el anteproyecto, tenés que presentarte nuevamente. Y bueno, digo, nosotros aspiramos más tarde al 2019, pues ya te digo, hay varias situaciones en nuestra cooperativa que digo, como el trabajo mismo nuestro, te cuesta. O sea, un alquiler hay que bancarlo, y hay muchas familias que les cuesta mucho. Entonces digo,
Sin duda es una situación compleja que da para hablar un rato larguísimo, pero bueno, a veces uno se queda sin tiempo. Les queremos agradecer por haber venido a Buen Día Uruguay, Juan del Valle, presidente de FECOBIS, y Laura Ferreira, presidente de Cooperativa Civil. Muchas gracias. De esas trabas, le ponen el hombro al trabajo, ¿no? Totalmente. De levantar sus casas, ¿no? Levantan sus propias casas, que también genera después a la hora de recibir la llave una satisfacción extra. Pero antes hay que atravesar por un montón de situaciones que podrían ser más sencillas, teniendo en cuenta que es imprescindible, no es un derecho humano el de la vivienda. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.